Hola a todos, que el Señor les bendiga, qué bendición nuevamente estar reunidos para aprender un poco más de la palabra del Señor. Y antes de iniciar con nuestro discípulo del día, yo quiero hacerle dos preguntas. ¿Lo han visto usted alguna vez con algún amigo o algún conocido que no es cristiano y del que todo el mundo tacha como pecador? Ahora bien, ¿se ha tomado usted alguna foto con alguno de estos amigos, verdad, que son juzgados por no conocer a Jesús o porque en su apariencia pareciera que no tienen idea de quién es Cristo? ¿Ha sido usted tachado de mal cristiano por alguna de estas acciones? Bueno, a mí me ha pasado. Y adivinen a quién más les pasó. A Jesús. A Jesús también le pasó esto. Y el tema de hoy se basa en una frase que dice, vale toda la pena. Vale toda la pena, y eso tiene que ver con el discípulo que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque él en su vida pudo aplicar esta frase, vale toda la pena. Y es justamente porque fue lo que Jesús hizo en su propia vida. Mucha gente, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la elección de sus discípulos, dudó completamente de las elecciones que él estaba haciendo. Y esto era porque las personas que Jesús eligió para ser sus discípulos no eran probablemente las personas más estudiadas, más intelectuales, ¿verdad? O más populares de la época. Al contrario, eran personas, ya lo hemos visto, como usted y como yo, comunes y corrientes, pero que el Señor vio algo especial en ellos y que los motivó para que fueran parte de su ministerio. El día de hoy estuvimos leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 9, y pudimos ver cómo fue el llamamiento que Jesús le hace a Mateo. Mateo, si bien era un poco distinto a todos los demás discípulos, y era porque Mateo era el menos querido de todos, ¿verdad? Era el más malo, tal vez, al que nadie quería, al que nadie respetaba, y era justamente por la profesión que él tenía. Mateo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y esto obviamente a nadie le cae bien. Y si usted y yo nos ponemos al día de hoy, ¿verdad? Con todo esto que le quieren poner impuestos a todo, obviamente Mateo nos hubiera caído súper mal también. Pero Jesús se acercó a él en su lugar de trabajo y le dijo, ven y sígueme. Y ahí viene toda la sucesión de hechos de cómo fue el llamamiento de Mateo. Anteriormente, Mateo era conocido como Leví. Pero ustedes saben que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, y es por eso que el Señor a veces daba ese cambio de nombres. Y entonces le empiezan a llamar Mateo, y Mateo significa don de Dios. Un nombre súper bonito, ¿verdad? Él no era alguien querido por la sociedad, definitivamente no lo querían porque era un trabajador del gobierno y, como ya les dije antes, cobraba los impuestos, y se tenía claro, ¿verdad?, que estas personas tenían mucho dinero por su trabajo y porque muchas veces abusaban de lo que le tenían que cobrar a las personas. Otro caso parecido que tenemos, ¿verdad?, Mateo, fue Zaqueo. Zaqueo también tenía mucho dinero y también trabajaba exactamente lo mismo que Mateo. Así que imagínense, ¿verdad?, el tipo de vida al que Mateo estaba acostumbrado a llevar. ¿Cómo sabemos también que Mateo era adinerado? Lucas nos cuenta, ¿verdad?, cuando se hace este llamamiento de Mateo, que después de que Mateo decide seguir a Jesús, él hace un gran banquete en su casa, ¿verdad? Y no cualquiera era posible que pudiera tener este tipo de eventos. Pero Mateo obviamente tenía las posibilidades de hacerlo, así que lo hace. Esas personas eran tachadas como pecadoras totalmente. No solo no los querían, sino que también les tenían baja, pero muy baja reputación. Mateo sin duda era uno de los menos favoritos del pueblo.
A los demás discípulos se les conocía por sus trabajos humildes y bastante familiares, pero Mateo era distinto y ya vimos por qué. Primero porque nadie lo quería, porque tenía mucho dinero y porque estaba acostumbrado a otro tipo de vidas. Pero eso no se escapa a los planes que Dios tiene para cada persona. Y Dios tenía un plan especial para Mateo. Probablemente ni él mismo se lo esperaba. Y él estaba un día ahí en su trabajo y Jesús se le pone enfrente donde él estaba cobrando los impuestos y nada más se acerca y le dice, sígueme. Y sin más, Mateo lo sigue. Aquí marcamos una gran diferencia en comparación de otros de los discípulos. Muchos le dijeron, Señor, tengo que hacer tal y tal cosa antes de... Muchos hasta lo pensaron, pero Mateo no tuvo nada que pensar. Él, al ver a Jesús, lo reconoció de inmediato. Pudo saber que él era el Hijo de Dios, que había algo especial en esta persona y se decide sin pensar en nada, sin pensar en ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar con todas mis cosas, mi trabajo, mi profesión, mi carrera? Todo lo que él tenía ya formado, a él no le importó. Él no pensó. Él simplemente reconoce a Jesús y se va con él. ¿Qué cosas podemos aprender de Mateo? La primera cosa importante que aprendemos de Mateo es que no importa quién seas, tú o yo. No importa quiénes seamos, ni cómo nos vea la gente. Dios es capaz de transformar todo lo menos bonito, lo que nadie quiere, lo rechazado por la sociedad y convertirlo y transformarlo en un propósito importante en su ministerio. Nadie lo quería, pero Jesús tuvo compasión de él, porque Jesús lo que ve es el corazón, dice la palabra del Señor. Otra cosa que aprendemos de Mateo, reconozca a Jesús. Usted y yo probablemente ya hemos tenido este encuentro cercano con el Señor, pero ¿qué tanto lo estamos reconociendo en nuestra vida diaria? ¿Estamos diciendo sí cuando el Señor nos dice sígueme? ¿Estamos siendo buenos cristianos o buenos hijos del Señor? ¿O a veces nos cuesta reconocer realmente a Jesús en nuestras vidas? Cuando las cosas se ponen difíciles, hasta se nos olvida, ¿verdad, Jesús? Debemos ser más como Mateo. No pensar tanto las cosas, simplemente confiar y seguir a Cristo. Mateo dejó todo por seguir al maestro y lo hizo de inmediato. Como les dije antes, él no se puso a pensar en el dinero, en su carrera, en su familia, en su profesión, en sus amigos que ni tenía, pero él no pensó en nada. Él simplemente decidió darse una nueva oportunidad, aceptar ese chance que el Señor le daba. Mateo sabía que valía toda la pena dejar todo por seguir a Cristo. Él estaba dispuesto a dejar la vida que tenía para poder conseguir vida eterna. Él sabía que con Jesús él iba a ser una nueva persona. No había nada que perder, había todo que ganar. Mateo ganó un lugar para participar en la evangelización del mundo entero. ¡Wow! ¡Qué importante esto! El Señor no te llama solamente para que vengas y creas en Él. El Señor te llama para que vengas y seas parte de su propósito. Mateo no lo pensó, se fue directo. Y a la fecha podemos recordarlo como uno de los más grandes evangelistas que ha existido en la iglesia. ¿Ustedes creen que era fácil esta decisión? ¿Que era muy fácil? Sí, andaba con Jesús. No. Mateo tenía que ir y evangelizar a esas personas que lo odiaban. ¿Les suena familiar? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña nos llevaban a colectar a donde pasaban todos mis compañeros de la escuela y a mí me da tanta pena, ¿verdad? Que me vieran no con el uniforme o pidiendo dinero para poder ayudar a los demás. Era terrible. Y no era que yo le caía mal a las personas en ese tiempo. Para Mateo era completamente ajeno a él la situación. La gente ya lo odiaba de por sí. Pero aún así, el Señor es capaz de transformar nuestras vidas y darnos un lugar especial en el ministerio. Así como Jesús tuvo compasión de Mateo,
y sabía que su propósito era tener compasión por los demás. Así fue Mateo también. A él no le importó qué tan complicado iba a ser todo el asunto. Él sabía que Jesús lo estaba llamando, era porque él le iba a apoyar y lo iba a guiar, pero sobre todo que le iba a enseñar qué era lo que tenía que hacer. Dios mira definitivamente el corazón, y el corazón de Mateo estaba dispuesto a servir a Cristo. Dice la palabra de Dios que él llegó a ser de los amigos más íntimos de Jesús. Imagínense el privilegio, después de no tener amigos, de que todo el mundo lo rechazaba, llegó a ser uno de los amigos más íntimos de Jesús. Él estaba presente incluso en momentos que fueron de gran relevancia, ¿verdad? En las historias que podemos ver en la Biblia. Mateo tenía la necesidad de celebrar y es por eso que hace un gran banquete en su casa. Él quería celebrar la nueva vida que el Señor le estaba promocionando a él, esa nueva vida que tenía en Cristo. Es por eso que hace un banquete, porque él quería que todos vieran que su vida miserable que él tenía ahora se había transformado en una vida nueva, en una vida llena de gozo en el Señor. Él quería despedirse de sus compañeros. Él quería darles testimonio a ellos de lo que Jesús era capaz de hacer en la vida de las personas. Y es por eso que hace todo este banquete. Pero ¿qué pasa cuando están en ese banquete? Todo el mundo empieza a criticarlos. Y ni siquiera era Mateo al que criticaban. Criticaban a Jesús de cómo era posible que Jesús estuviera reuniéndose con ese tipo de personas. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar que aún dentro de la iglesia, usted y yo a veces somos criticados por estar con esas personas que necesitan de Cristo? Yo me he sentido muchas veces criticada por esto, pero si tengo claro en mi vida algo, es de que el Señor no nos llamó a estar encerrados en cuatro paredes. El Señor nos llamó y lo dice, vamos a leer en Lucas capítulo 5, en los versículos 31 y 32, dice, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El Señor sabe que hay mucha gente que tiene necesidad de conocer al Señor. Usted y yo hemos sido llamados para llevar el Evangelio de Cristo a esas personas. Hermano, salga de su zona de confort. Mateo nos recuerda, no importa lo que usted esté haciendo, hágalo para Cristo. No importa en dónde usted se encuentre en este momento, lleve el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Usted y yo como salvacionistas podemos recordar la frase que dice, ve y busca almas y busca las peores, decía nuestro fundador. Así que yo lo reto hoy, así como Mateo fue capaz de dejar todo por seguir a Cristo. Fue capaz de olvidarse de esa vida fea que él llevaba, esa vida triste y solitaria. Pudo recibir el perdón y la salvación de Cristo, transformarse a una vida llena de gozo, pero sobre todo aceptar el reto de ir y predicar el Evangelio, dar testimonio a los demás. El Señor nos está retando hoy a que no nos quedemos sentados. Busque las maneras de poder compartir la palabra de Dios a otros. Y yo estoy segura que su vida va a cambiar. Usted se va a sentir como ese amigo íntimo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo va a respaldar, el Señor Jesús lo va a guiar. Y como dice Mateo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, hermanos, todo vendrá por añadidura. Y si lo dice alguien que fue capaz de dejar todas sus comodidades por seguir al Señor, creo que vale la pena tomar el reto. Mateo fue una persona muy importante hasta la fecha. Él escribió uno de los evangelios, el primero para ser exactos. Y tras de eso también nos cuentan los estudiosos que él extendió su ministerio por toda Etiopía y Persia. Fue una gran persona. Probablemente nunca se lo imaginó,
pero su vida y la mía puede cambiar de un momento a otro, simplemente con el aceptar el reto, simplemente con el aceptar seguir a Cristo. Así que como dice el coro, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, y que ese sea su reto el día de hoy, no volver atrás. Lo viejo ya pasó, el Señor nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Siga a Jesús con amor, sea compasivo, pero sobre todo no se olvide de predicar el Evangelio. Que el Señor les bendiga.